Revelado, 2 horas de historias escalofriantes de cabañas malditas y sus secretos siniestros. La noche era oscura, llena de secretos inquietantes. Mateo, un joven de 25 años, recorría las calles desiertas de su pueblo como si fuera un espectro en la penumbra. El frío le calaba los huesos mientras el eco de risas infantiles se desvanecía en el aire. Había un misterio acechando en cada sombra, una amenaza que parecía burbujear bajo la superficie tranquila de su pequeña comunidad. Desde hace semanas, los murmullos sobre las desapariciones de niños escandalizaban a los vecinos. Las miradas se cruzaban con incertidumbre, como si todos supieran algo que ninguno se atrevía a decir. Las historias de la cabaña al final de la calle se multiplicaban, y con cada susurro el terror se hacía más fuerte. Mateo, agachando la cabeza, notó cómo sus palmas sudaban y su corazón latía como un tambor. La cabaña, un edificio desgastado y decrépito, parecía vigilarlo con ojos invisibles. Se decía que estaba maldita, que un espíritu vengativo la protegía. Las advertencias de los ancianos resonaban en su mente. No te acerques a esa cabaña, muchacho. Esconde secretos que deberían permanecer enterrados. Aún así, la curiosidad, como un veneno dulce, lo arrastraba hacia su destino. Esa noche, un mensaje ominoso iluminó la pantalla de su teléfono. La cabaña conoce tus miedos. La sangre de Mateo se heló. No era solo un mensaje, era un desafío que lo empujaba al abismo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mateo, atrapado entre la necesidad de proteger a su madre enferma y el escalofriante tirón de la verdad, decidió investigar. Cada paso hacia la cabaña estaba marcado por sentimientos encontrados. Su angustia comenzó a nublar su juicio, mientras imágenes de su madre en su lecho de enferma lo acosaban. La atmósfera se tornaba más opresiva. Oía susurros que parecían venir de las paredes, risas lejanas que se desvanecían en la distancia. En cada esquina oscura creía vislumbrar figuras moviéndose, sombras al acecho. A medida que la tormenta arreciaba, el viento aullaba como un lamento. Cuando finalmente estuvo frente a la cabaña, el miedo lo paralizó. La puerta, entreabierta, parecía invitarlo a entrar, a descubrir lo que se escondía dentro. Sin embargo, una parte de él sabía que cruzar ese umbral significaba enfrentarse no solo a lo desconocido, sino también a un pueblo que había empezado a desmoronarse en su confianza. En el instante en que empujó la puerta y cruzó el umbral, una risa macabra resonó en la penumbra. Era un sonido que lo heló hasta los huesos, llenándolo de terror. ¿Qué secretos lo aguardaban en ese lugar maldito? ¿Iba a encontrar respuestas o solo más razones para temer? Una sombra se movió detrás de él y Mateo se giró. El terror lo invadió. Había subestimado las fuerzas que estaban a punto de liberarse. Mateo sintió que su mundo se desmoronaba en aquel instante. La risa, un eco distorsionado que reverberaba en las paredes de la cabaña, parecía apoderarse de su mente. El temblor en sus manos se intensificaba cuando, decidido, dio un paso más hacia el interior. La oscuridad lo envolvía como una sombra voraz, y el olor a moho y descomposición llenó sus fosas nasales, provocándole una arcada. Las tablas del suelo chirriaban bajo su peso, como si la casa se quejara de su presencia.
Con cada pequeño ruido, sentía que una fuerza invisible lo observaba, metiéndose bajo su piel. Decidió avanzar unos pasos más, guiado por una combinación de terror y curiosidad abrumadora. Tenía que saber, debía llegar al fondo de aquel secreto que consumía a su pueblo. En una esquina, una vieja mecedora se movía lentamente, como si alguien invisible la empujara. Mateo contuvo el aliento. Acercándose con cautela, notó algo extraño en el aire, una frialdad que lo invadía y que parecía emanarse de la pared. En esa pared, casi en la penumbra, vislumbró una serie de retratos antiguos, cubiertos de polvo, que mostraban a niños sonriendo. Sus rostros parecían mirar fijamente a Mateo, sus ojos vacíos transmitiendo una visión de desolación y miedo. Mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, un detalle llamó su atención. En el retrato central, uno de los niños, con una mirada inquietante, no era otro que su hermano, que había desaparecido años atrás. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La imagen era un golpe directo a su memoria, recordándole las noches sin dormir y los días llenos de angustia. Tan pronto como su corazón dio un vuelco, escuchó un susurro a su lado. «Vuelve. Aquí es donde perteneces». Mateo se giró rápidamente, pero no había nada. La cabaña parecía respirar a su alrededor, como si estuviera viva, latiendo con una pulsación macabra. El miedo lo envolvía como una niebla horrible, pero esa voz era clara y determinante. Sin pensarlo, retrocedió, buscando la salida, pero antes de que pudiera moverse, la puerta se cerró de golpe con un estruendo que resonó en su pecho. El pánico se apoderó de él. Golpeó la puerta, gritando, pero solo se escuchaban ecos de su propia desesperación. La temperatura descendió y la risa retumbó nuevamente, aumentando su intensidad, resonando en sus oídos como un canto maldito. Las sombras que antes eran inofensivas parecían cobrar vida. Un juego macabro estaba en marcha y él era el protagonista no deseado. De repente, las luces comenzaron a parpadear, lo que reveló a una figura parándose en la penumbra. Mateo sintió su corazón latir con fuerza cuando, al acercarse, pudo ver su rostro. Era la misma cara que aparecía en el retrato central. El niño sonrió, pero su sonrisa no era amable. Había algo malévolo en sus ojos que atravesó el alma de Mateo. «¡Ayúdame a salir!», gritó Mateo, pero el niño solo balbuceó. «Tienes que quedarte, tú lo prometiste». El tiempo se detuvo, y con el silencio que siguió, Mateo comprendió que no solo se trataba de él. Era un laberinto de elecciones, de promesas y quizás de maldiciones. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el niño se desvaneció, dejando a Mateo con una pregunta en la garganta. ¿Qué había prometido? Mirando alrededor, el sudor goteaba por su frente y la confusión se mezclaba con el terror. Afuera, el viento seguía aullando, pero dentro de la cabaña un nuevo sonido comenzó a emerger. Un llanto suave que reverberaba por las paredes, desdibujando la línea entre su realidad y el horror que lo rodeaba. Al girarse hacia el origen del sonido, Mateo se dio cuenta de que, a pesar de su miedo, debería descubrir la verdad oculta detrás de la desolación de aquellos niños. Tomando una respiración honda, se preparó para enfrentar lo que sea que le estuviese esperando. Pero justo cuando se acercaba al último retrato, la cabaña tembló violentamente como si un terremoto la atravesara. En ese instante, todo se oscureció, y la risa se convirtió en un grito ensordecedor. Con una firme determinación y poco tiempo, Mateo tuvo que decidir: ¿seguía adelante hacia el terror o regresaba a la seguridad de la oscuridad exterior? El destino de muchos dependía de su elección. ¿Cómo podría luchar contra un mal tan arraigado? Y sobre todo, ¿habría forma de escapar o la cabaña se lo había llevado ya para siempre?
Mateo rehusó retroceder en el instante que la cabaña tembló. Un drenaje de terror lo empujó hacia adelante, como si una fuerza invisible lo llamara a resolver el enigma que se cernía sobre él. El llanto, ahora más fuerte y angustioso, reverberaba en su pecho. Cada paso que daba se sentía como un sacrificio, como si el suelo mismo intentara retenerlo. Las sombras se movían, y la luz intermitente del pequeño candelabro pareció cobrar vida, proyectando figuras grotescas que bailaban en las paredes. Sus rasgos distorsionados hablaban de sufrimiento y desesperación. No había vuelta atrás. Algo dentro de él le decía que encontraría respuestas, aunque esas respuestas pudieran abrir puertas que jamás habría deseado abrir. Al avanzar, la mecedora dejó de moverse abruptamente, como si se hubiera cansado de tener compañía. Mateo se detuvo, sintiendo cómo una brisa helada le acariciaba el rostro, acompañada de un murmullo que parecía salir de las mismas paredes. «Ayúdame», suplicaba una voz desgarrada, clara y vivida, que resonaba con ecos de dolor y traición. Sintiendo que lo empujaban, se acercó al retrato central. En el rostro de su hermano vio la tristeza reflejada entre lágrimas congeladas. Era como si el niño estuviese atrapado en un ciclo sin fin. La imagen parecía llamarlo, afirmando lo que él había olvidado, lo que había prometido. ¿Qué había prometido? La angustia lo llenó hasta que su estómago se anudó. De repente una figura detrás de él lo sacó de su parálisis. Era una niña, con el cabello desordenado y los mismos ojos vacíos que los demás retratos. Ella extendió la mano temblorosa hacia él. «Siéntete bienvenido, Mateo», murmuró con una voz entrecortada. Ella sonrió, pero la sonrisa no se reflejaba en su mirada. «Eres uno de nosotros ahora». Mateo sintió el aire a su alrededor volverse denso, como si cada susurro, cada llanto, estuviera a punto de aplastarlo. Su mente, en un intento desesperado por encontrar sentido, lo arrojó hacia la cabaña que lo encarcelaba. La línea entre la realidad y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. «¿Por qué estás aquí?», logró preguntar, su voz temblando, casi inaudible. «Para lograr lo que prometiste», respondió la niña, acercándose aún más. Su aliento helado le picó la piel. «Los demás te esperan en el jardín». Sin entender, Mateo giró la cabeza, y en el fondo de la penumbra, una puerta entreabierta apareció de repente, de donde emanaba una luz tenue, casi llamativa, un jardín, una esperanza o una trampa. Podía confiar en estos seres que nunca habían tenido su vida plena, seres que habían hecho promesas que lo ataban a ellos. Sin tiempo que perder, el llanto se intensificó. Las voces de los niños resonaban más fuerte, con una música mauvese vibrante que lo invitaba. Corrió hacia la luz, ansioso por escapar de la cabaña, pero justo al cruzar el umbral, la sonrisa de la niña se transformó en una mueca aterradora. «Ya no hay vuelta atrás, Mateo». Se detuvo en seco, sintiendo que el suelo crujía bajo él. El jardín era un lugar de pesadilla, flores marchitas surgiendo entre la tierra quebrada, sombras que parecían moverse como serpientes. Cada grito asfixiado de los niños se tornó un eco en su mente. De repente recordó una imagen fugaz, la promesa de protegerlos, de nunca abandonarlos. Todo se precipitó en un caos, un ciclo eterno de horror donde ningún niño, incluida su propia sangre, podría escapar. El terror lo invadió como un torrente, viendo vacío el jardín que lo abrazaba al mismo tiempo que lo devoraba. Y cuando la cercanía de los rostros espectrales se hizo abrumadora, el pánico llenó su pecho. ¿Podría renunciar a su vida por la promesa que ni siquiera recordaba? En ese instante, la voz del niño resonó en su cabeza, sumando ese último elemento. Tú eres el elegido. Debes decidir. Volviendo la vista hacia la cabaña, un nuevo grito, uno conocido, resonó, el de su hermano. La elección estaba ante él, y el eco de la risa retomó su lugar en la penumbra.
Pero antes de que pudiera contemplar su siguiente movimiento, un susurro helado le atravesó. La verdad no siempre es lo que parece. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y la expectativa de lo desconocido lo abrumó. La cabaña y el jardín, ambas eran prisiones, pero las respuestas estaban esperando. ¿Pero a qué costo? Mateo estaba atrapado en una espiral de terror. Cada rayo de luz que se filtraba por entre las sombras del jardín parecía burlarse de él, una zancadilla de esperanza que lo empujaba a avanzar hacia una verdad que le helaba la sangre. Los murmullos a su alrededor crecieron en intensidad, formando un coro escalofriante. Era como si los rostros espectrales de su pasado lo rodearan, susurrando secretos olvidados que ya no reconocía. La niña, todavía allí, observaba desde un rincón, su mirada vacía dirigiendo hacia él una súplica congelada en el tiempo. «Mateo, ¿no recuerdas?» Su voz resonaba en su mente como un tambor, golpeando sus pensamientos con fuerza. «Estamos en tus manos. Solo tú puedes salvarnos». Sintiendo que la presión aumentaba, dio un paso atrás, pero el jardín parecía distorsionarse, como si los límites del espacio se retorcieran alrededor de él. La tierra bajo sus pies se sentía como un ser vivo, palpando, esperando a que hiciera su elección. Y mientras el grito de su hermano retumbaba en su mente, una oleada de rabia y confusión lo invadió. Mateo se giró hacia el retrato, el rostro de su hermano aún mirándolo con desesperación. ¿Qué significaba eso? «¿Qué prometí?», musitó para sí mismo, sintiendo que la chispa de la memoria se acercaba, pero siempre lesionada. Los ecos del jardín comenzaron a mezclarse con los de la cabaña. No eran dos lugares separados, sino un entrelazado de sufrimiento. Con cada segundo que pasaba, el lamento de los niños se transformaba en un grito de guerra en su interior. Tenía que decidir. La voz de la niña continuaba insistiendo. «No te asustes, ellos te necesitan, tú necesitas entender». De repente, la imagen de la niña cambió en su mente y comenzó a vislumbrar a otros niños, sus miradas asustadas, llenas de esperanza perdida que pedían salvación. Sin pensarlo más, se volvió hacia el jardín. La luz parecía parpadear con una urgencia que lo llamaba. Corriendo entre las sombras, encontró un camino empedrado que se desvanecía en la oscuridad. Cada pisada lo acercaba aún más a la verdad. Lo que había prometido, lo que había ocultado los niños que dependían de él. Pero entonces algo lo detuvo en seco. Una figura difusa emergió de la oscuridad, creciendo y tomando forma con cada latido de su corazón. Era un niño con el cabello revuelto y un rostro sucio pero familiar. «Mateo», gritó frágilmente, «no puedes dejarlos». El reconocimiento lo golpeó como un rayo. Era su hermano. Pero no estaba solo. Alrededor de él otros niños comenzaron a aparecer, sus rostros distorsionados por la tristeza y la confusión. Uno a uno se fueron acercando, y al mirar sus ojos vio una mezcla de esperanza y resignación. Eran almas en pena, su promesa, su culpa. «Él no es un elegido», dijo una voz distante resonando desde la cabaña. «Él es un desgraciado». La figura de la niña se volvió a acercar, ahora más amenazante. «Todo lo que él amó se desvanecerá si retroceda». Mateo sintió el peso de la decisión retumbando en su pecho. Podía verlos, sus amigos, su hermano, todos esperando una respuesta que no sabía cómo dar. ¿Qué debía hacer? Una decisión que podría condenar a todos o liberarlos. «¿Cómo puedo salvarlos?», preguntó, su voz temblando. La niña sonrió de una manera que hizo que su piel se erizara. «Solo abraza tu tormento. Solo entonces conocerás la verdad». Un chillido vibrante emergió del jardín, seguido por un silencio sepulcral que lo devoró. La presión se intensificó en su pecho y por un instante una claridad fugaz iluminó su mente.
pero fue rápidamente ahogada por el clamor del jardín. Tartamudeando, Mateo dio un paso adelante hacia lo desconocido, hacia el abismo de su propia traición. Sabía que el caos era inminente y que su vida jamás volvería a ser la misma. La pregunta estaba ahí, desgarrando su alma. ¿Estás listo para enfrentar lo que verdaderamente eres? Y mientras el eco de su hermano resonaba en la penumbra, el horror estaba a punto de liberarse. Mateo sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Cada respiración se volvía un desafío. Con cada paso hacia el jardín, los murmullos aumentaban en volumen hasta convertirse en un mar de voces. «Nos abandonaste, Mateo», decía una voz, y otra respondía, «No podemos seguir atrapados aquí». Los ecos de los niños se entrelazaban, formando una sinfonía de desesperación. La figura de su hermano lo miraba con ojos inundados de temor. «Mateo, escapa, no es seguro». Pero la orden se perdió entre el griterío y la necesidad de entender lo absorbía. La niña desvanecida se acercó, su rostro transformado en una mueca perturbadora. «¿Qué elegiste, Mateo? ¿La oscuridad o la verdad?» Sin saber por qué, extendió la mano hacia la pequeña, buscando algún signo de claridad en su caos. A medida que su dedo se acercaba, la piel fría de ella lo sacudió. En un instante, el jardín se iluminó en un estallido de colores vibrantes. Siluetas de niños aparecieron entre las sombras, cada uno con rostros que recordaba de juegos lejanos. Pero ahora todos parecían marchitos, como flores marchitas en un campo olvidado. «Debes recordar», exigió la niña, «todo tiene un precio, su dolor es tu dolor». Mateo sintió sudor frío deslizarse por su espalda mientras pastores de sufrimiento danzaban en su mente. Recordó aquellas risas, las travesuras, el abrazo de su hermano en días soleados. Todo se había oscurecido, pero ¿cuál era el costo de su olvido? Un viento gélido sopló a su alrededor, trayendo consigo susurros llenos de advertencias y promesas olvidadas. Una a una, las visiones se desvanecían para luego reaparecer con más fuerza. Las imágenes de sus amigos perdidos eran un tormento, cada una presentando pequeños fragmentos de una vida que quedó atrapada en la cabaña. «Mateo, sálvanos», gritó uno. «No olvides quién eres», aulló otro. Mateo se sintió sacudido por la culpa y el miedo, pero dentro de él había también una chispa de determinación. «Si esta es mi lucha, si esta es la cruz que debo cargar, lo haré», pensó. «Respira». Pero el aire estaba lleno de tinieblas, llenas de peso, y lo encerraban en un abrazo de angustia. La niña, ahora más que una figura, se convirtió en su propio reflejo. «Síguela, Mateo. Eres más que esto. Tu tristeza les pertenece, pero tu valentía puede liberarlos». Con cada palabra, un eco reverberó dentro de él, como un tambor que resonaba con fuerza incesante. Sin embargo, un súbito grito surgió de lo más profundo del jardín. Era un aullido desgarrador, una mezcla de miedo y rabia. Mateo se giró y vio una sombra monstruosa atravesar el umbral de la cabaña. La criatura era una amalgama retorcida de nombres y recuerdos, un ser hecho de todas las promesas que nunca cumplió, de las vidas que podría haber salvado. «¡Mateo! ¡Ve a ellos!», clamó su hermano, pero el terror lo anclaba al suelo. La figura frente a él era más que un espectro. Era la representación de su propia culpa, la manifestación de su mayor temor. El tiempo pareció detenerse. El monstruo avanzó hacia él, y en un estallido de deseo incontrolable, Mateo se dio cuenta de que no podía huir, no podía ignorar la sombra de su pasado. Entonces alzó la mirada, preparado para enfrentar lo que verdaderamente era. «¿Eres capaz de abrazar el horror de tu ser?», preguntó la niña, ahora con un aire de autoridad. Y mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Mateo sintió la certeza de que la verdad era la única forma de liberarse. Pero antes de poder actuar,
La oscuridad se lanzó sobre él, envolviéndolo en un frío mortal. Las risas de los niños se convirtieron en gritos, y mientras la negrura lo consumía, una pregunta resonó en su mente. ¿Estás listo para entrar en la oscuridad y llevarlos a la luz? La respuesta estaba fuera de su alcance, y el miedo comenzó a devorarlo. Podría deshacerse de la culpa y encontrar la salvación. La cabaña, el jardín, todo comenzó a desvanecerse. Y antes de que Mateo pudiera decidir, una risa desgarradora resonó, burlándose de él, atrapado en un ciclo inescapable. Su corazón latía con fuerza, el abismo lo aguardaba. ¿Podría romper el ciclo, o sería solo otro nombre en la historia del jardín maldito? Mateo sintió como el frío le calaba los huesos, una sensación de parálisis recorría su cuerpo. La oscuridad lo había atrapado, pero en su mente la imagen de su hermano seguía brillando con un tenue resplandor, un destello de esperanza en el abismo de su caos. Se vio rodeado, la sombra monstruosa aproximándose, llenándolo de terror. ¡Escapa, Mateo! El grito resonaba en su mente, aunque la negrura se tragaba la voz y la desesperación crecía. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el propio jardín estuviera vivo, cada hoja y cada brizna de hierba llorando por los niños perdidos. De pronto, la niña apareció de nuevo, extendiendo su mano hacia él. La luz está dentro de ti. No puedes dejar que se apague. Su voz era un susurro entre el crujir de las ramas. Mateo dio un paso hacia adelante. La oscuridad lo instaba a desistir, pero él estaba decidido a avanzar. Con una valentía que resonaba en su interior, gritó: «¡Voy a enfrentarte!». La criatura se detuvo, sorprendida por la osadía del niño. Su forma cambió, contorsionándose y retorciéndose como si respondiera al desafío. «¿Crees que puedes salvarlos?», rugió, su voz resonando como un trueno en la tormenta. «Tu sufrimiento es el lazo que los une a este lugar. ¿Cómo podrías romperlo?». El aire se volvió más denso, y cada palabra de la criatura penetraba en su mente, desgarrando sus recuerdos. Las risas de sus amigos se transformaron en ecos de dolor, y las visiones de lo que había sido su infancia se mezclaron con imágenes de las almas atrapadas. «No puedo dejar que sigan sufriendo», murmuró Mateo, cruzando sus brazos sobre el corazón. «No puedo seguir cargando esta culpa». Entonces sintió el frío atravesar su pecho, como si un torrente de hielo inundara su ser, y en ese instante de vulnerabilidad, una nueva claridad nació dentro de él. Entonces recordó algo que había olvidado por tanto tiempo: la promesa hecha a sí mismo de luchar por sus amigos, de nunca rendirse. Estaba brotando como un resorte dispuesto a liberarlo. «¡Lo haré! ¡No estoy solo!». La criatura retrocedió un paso, sobresaltada por la determinación que iluminaba los ojos de Mateo. El jardín empezó a temblar, como si finalmente despertara de una larga pesadilla. «Tú no eres más que un espectro, una sombra de mi miedo», afirmó el niño, a su vez agradecido por el impulso que le proporcionaba el recuerdo de su hermano y sus amigos. «Nunca los dejaré atrás de nuevo». Un resplandor comenzó a surgir alrededor de él, envolviendo su cuerpo en una luz cálida que disipaba las sombras. Las risas de los niños se transformaron nuevamente en melodías dulces, llenas de esperanza. La oscuridad estaba perdiendo fuerza, y él podía ver a los rostros de sus amigos flotar en el aire sonriendo. «¡Mateo, sobrevivamos juntos!», gritaban, impulsándolo a seguir luchando. «Libérense del hambre de la tristeza», gritó mientras la luz envolvía el jardín. Pero aún podía sentir la presencia de la criatura, todavía esperando una oportunidad para contraatacar, un eco de su pesadilla que se prometía a sí misma regresar. Mateo dudó un instante, el miedo amenazaba con arrastrarlo de nuevo. «¿Podrás enfrentarte a la verdad? Siempre te ha perseguido». Una voz burlona surgió de las sombras,
presionando sobre su mente. Su determinación se convirtió en furia. «No, no más. La oscuridad no me vencerá», replicó lleno de rabia por los amigos perdidos y la traición de su propia memoria. Con cada palabra, la luz se intensificaba, y las sombras se retorcían, buscando una salida, un rincón donde refugiarse de su creciente poder. Con un impulso de energía renovada, Mateo cerró los ojos y se concentró, invocando la fuerza de los recuerdos felices, pero ahora también sus cicatrices. Sabía que debía enfrentarlo todo. El dolor y la culpa debían ser liberados. Al abrir los ojos, el jardín vibraba. Pero antes de que pudiera actuar, un grito desgarrador resonó desde la cabaña, un sonido que acariciaba su mente con un rayo helado de terror. El reflejo de su amigo, atrapado entre el tiempo y el sufrimiento, se vislumbró en la distancia, extendiendo su mano hacia él. «Mateo, ayúdanos». La sombra se preparaba para lanzarse sobre él. ¿Podrá Mateo enfrentar no solo al monstruo, sino también a sus propios demonios? ¿O el precio por su salvación será demasiado alto? Las sombras danzaban inquietas en el jardín, mientras Mateo se debatía en su interior. El grito de su amigo retumbaba en su cabeza, sacudiendo su determinación. ¿Era una ilusión o realmente estaba ahí, sufriendo en una dimensión de dolor? ¡Mateo! La voz se hacía más clara, más inmediata, como una campana llamando a la acción. El frío se intensificaba, envolviendo sus piernas, buscando clavarle raíces en el suelo. Pero él no podía ceder. Tenía que encontrar el valor para enfrentar su propio miedo y rescatar a su amigo. La criatura lo miraba con ojos vacíos, una mezcla de odio y fascinación. Ese grito, «Mateo», es la marca de tu fracaso. Nunca podrás salvar a los que has perdido. Sus palabras eran como dagas en su corazón, pero un nuevo fuego se encendió en su pecho. No estaba solo. Los rostros de sus amigos, fluyendo en su mente como estrellas brillantes, eran su ancla. Se sentía poderoso, como si la luz dentro de él pudiera desafiar hasta el más temible de los monstruos. «Te demostraré que estás equivocado», respondió, su voz resonando con una fuerza renovada. Extendió sus manos, con la luz comenzando a emanar de él como un faro en la oscuridad. La criatura se retorció. El hechizo que la mantenía unida comenzó a tambalearse. De pronto, el grito se transformó en un eco de desesperación. «Mateo, no podemos escapar». Los rostros de sus amigos aparecieron con claridad, sus expresiones mezcladas con terror y dolor. Ellos también estaban atrapados en esa vorágine. Deben liberarse de la tristeza. Los ojos de Mateo brillaban. La conexión estaba ahí. Su tristeza, su culpa, eran las cadenas que mantenían a sus amigos prisioneros. Sintió la presión de la oscuridad intensificarse, como si murciélagos invisibles intentaran asfixiarlo. Cada segundo contaba, y sin pensarlo más, él gritó con toda su fuerza, «¡No más!». El jardín resonó con ese grito. La luz creció, chocando contra la sombra que se cernía sobre él. Mateo cerró con fuerza los ojos y se vio a sí mismo rodeado de risas, abrazos, momentos de felicidad desbordante. Entonces la verdad le golpeó. El dolor no debía ser su carga, era el faro que guiaba a otros. La criatura aulló, sus contornos borrosos surgiendo y desvaneciéndose. «No puedes romper este lazo. La oscuridad siempre regresará», gritó mientras retrocedía. Pero Mateo podía sentir el poder de la luz surgiendo desde su interior, expandiéndose como un fuego en el cual se alimentaba cada rincón oscuro del jardín. «Lo haré. No voy a vivir con este miedo nunca más. No estaré solo». Con un último empuje, dirigió su luz hacia la cabaña. El grito continuaba, resonando con fuerza en su pecho. El eco de su amigo se elevó, creciendo hasta convertirse en un canto. «Mateo, ayúdanos». El aire tembló.
Inesperadamente, el enfoque cambió y en un instante, Mateo sintió que la realidad se desdibujaba. La luz traspasó los espacios y él fue atraído violentamente hacia la cabaña, como si la magia lo hubiera reclamado. De repente, se encontró dentro, la sala era un laberinto de sus propios temores. El frío se tornó en calor. Se dio cuenta de que sus amigos estaban allí, sus figuras desvaneciéndose y reapareciendo, rodeados de sombras. «¡Despierta, Mateo!», gritaban. La desesperación llenaba el aire y al mismo tiempo una sensación de unidad comenzaba a formarse, pero como un trueno, un eco de risa burlona resonó detrás de él. «¿Crees que tus recuerdos pueden salvarlos? Te has adentrado más profundo, y aquí la verdad siempre duele». Con un giro, vio a la criatura al fondo, sonriendo maliciosamente, transformándose en figuras familiares que tomaban su forma. ¿Los rostros de sus amigos o una traición de su propia mente? ¿Podía seguir adelante? ¿O esta era la verdadera trampa, su propio miedo regresando a devorarlo? Mateo sintió que el suelo se partía bajo sus pies. La oscuridad lo acechaba. Podría resistir y descubrir que la luz era su mayor herramienta. Con un grito, se preparó para enfrentar la verdad que había estado tan ansioso por ocultar. ¿Podría realmente salvar a sus amigos, o sería él quien se perdería en las sombras? Mateo sintió como la risa burlona de la criatura se adentraba en su mente como un potente veneno. Cada eco resonaba como un jarro de hielo, llenándolo de dudas y temores. ¿Era realmente posible escapar de esta oscuridad? Pero aún había una chispa en él, una chispa nacida de amor y esperanza, que podía iluminar incluso los rincones más sombríos. Concentrándose en aquella luz que surgía de su interior, Mateo se acordó de los momentos compartidos con sus amigos. Risas en las fiestas, secretos susurrados en la oscuridad, promesas de estar siempre juntos sin importar qué. Esa luz se intensificaba, volviéndose un estallido de energía que iluminaba la habitación en un fulgor casi blanquecino. «¡Tus ilusiones no me atraparán!», gritó, mientras las imágenes distorsionadas de sus amigos se acercaban a él. Las sombras intentaban acariciar su piel, pero él no se dejaba. «Eres solo una sombra, no tienes poder sobre mí». Las figuras familiares comenzaron a transformarse, mostrando sus verdaderos rostros, llenos de angustia y desesperación. «¡Mateo, ayúdanos!», clamaron sus voces, unidas en una sinfonía de dolor. La criatura, a su vez, se convulsionaba, incapaz de soportar el brillo que emanaba de él. «Pero ¿y si no puedo?», pensó Mateo. ¿Y si este es solo un engaño, un nuevo truco para hundirme en la desesperanza? Sin embargo, recordó las palabras de su madre. «Nunca dejes de luchar, Mateo. La luz siempre vencerá a la oscuridad». Se sintió renovado. «No está en el pasado, está en lo que elijo hacer ahora», pensó, valiente. Con un movimiento decidido, cerró los ojos. Respiró hondo y dejó que la luz se expandiera aún más, estallando en todas direcciones. De repente, se encontró de pie frente a un espejo antiguo, cubierto de polvo, y en él comenzó a ver imágenes de sí mismo. No solo en la cabaña, sino en los momentos críticos de su vida, cuando había fallado, cuando había tenido miedo de continuar, y cuando había dejado que otros se quedaran atrás. «¡Ya no más!», gritó al reflejo, su voz surgiendo como un grito de guerra. Las sombras a su alrededor comenzaron a retroceder, y la criatura se retorcía, gritando de furia. «Eres un tonto. Te crees fuerte, pero esta batalla apenas empieza», siseó, intentando devolverle la desesperación. Pero Mateo se sentía más fuerte que nunca. Con un salto hacia adelante, extendió sus manos, y de ellas emanó un torrente de luz que atravesó el espejo. Este se fracturó en 1000 pedazos, y en su lugar surgió un camino brillante. Pero tras el destello pudo haber algo más. Un susurro a sus espaldas lo hizo girar.
Mateo. Era la voz de su amigo, cargada de dolor pero también de esperanza. Estás tan cerca, confía en nosotros y juntos podemos romper esta prisión. Mateo se dio cuenta de que no solo se trataba de su luz, sino de la conexión que lo mantenía vivo. Pero la criatura no se rendiría fácilmente. Un último grito desgarrador resonó en el aire, envolviendo todo en un velo oscuro que empezaba a descender nuevamente. Así que, con el alma latiendo en su pecho, Mateo se adentró en ese camino brillante, decidido a encontrar a sus amigos y enfrentar lo que fuese necesario. La luz titilaba, pero las sombras acechaban, haciendo que el camino se oscureciera por momentos, llenándole de inquietud. Un escalofrío le recorrió la espalda, balbuceó al aire, sintiendo cómo el terror iba asfixiándolo. ¿Y si se pierde lo que amo, lo que somos? Pero un nuevo grito, no, un rugido resonó con fuerza. Era su amigo, gritando desde el otro lado del velo oscuro, desafiando al terror. «Mateo, no te detengas». El miedo apretujaba su corazón, pusándole a cada paso. ¿Lograría salvar a sus amigos, o el precio por la luz sería demasiado alto? La pregunta resonaba como un murmullo helado en su mente, mientras las sombras se apretaban alrededor de él, amenazando con tragárselo todo. Pero en el profundo vacío de la oscuridad algo despertaba, una verdad esperando ser revelada. ¿Estaba preparado para lo que descubriría en las sombras? El camino se complicaba, y cada opción parecía más peligrosa que la anterior. En el fondo de su ser sentía que lo peor estaba aún por llegar. Mateo siguió avanzando por el sendero brillante, la luz que emanaba de su ser iluminando su camino, aunque cada paso advertía los ecos de sombras que se acercaban. Las paredes empezaron a cerrarse, tornándose estrechas y opresivas, como si la oscuridad intentara engullir aquella luz que tanto costaba mantener. «¡Mateo!». La voz de su amigo resonó de nuevo, pero ahora sonaba más distante y desgarrada. «No mires atrás, sigue adelante». Las palabras llenas de ansiedad le inyectaron una nueva dosis de determinación, aunque el terror se retorcía en su pecho como una serpiente. Las sombras comenzaban a tomar formas más definidas, figuras grotescas que parecían más reales con cada segundo. Los rostros eran deformados, reflejos de sus pesadillas, de los miedos que había compartido en las noches de tormenta y en charlas a media luz. Los rostros de aquellos que había perdido, de sus amigos que yacían atrapados en la oscuridad, se hacían cada vez más evidentes. Un viento helado sopló por el pasillo, cargado de susurros que le arañaban el alma. «Vete, no puedes salvarlos», murmuraban las voces. Él cerró los ojos, tratando de encontrar el hilo de luz que lo guiaba, pero cada vez que lo intentaba, las sombras parecían tironear de su mente, desdibujando su propósito. Los ecos de sus risas en el pasado resonaron a su alrededor, volviéndose gritos que lo empujaban hacia la locura. «No, no está perdido», gritó, su voz quebrándose por la desesperación. La luz en su interior relampagueó intensamente, desafiando a las sombras que intentaban consumirlo. De repente, un extraño destello lo tentó desde el fondo del camino. Frustrado, corrió hacia él, un resplandor de esperanza. Al acercarse, se dio cuenta de que no era solo luz, sino un objeto brillante, un medallón antiguo con inscripciones. «¿Qué tienes que ver conmigo?», se preguntó, sintiendo que había algo importante en ese relicario. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si entendieran el peligro que representaba aquel objeto. «¡No te acerques!», aullaron. Pero Mateo, acercándose cautelosamente, sintió una corriente de energía vibrar en sus dedos al tocar el medallón. Notó que las inscripciones eran familiares, recordando una historia que su abuela le había contado de niño, sobre un artefacto que podía abrir portales entre mundos oscuros y la luz.
Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de usar aquel medallón para enfrentarse a la criatura lo llenó de terror. ¿Qué riesgos implicaría? ¿Quiénes serían sacrificados en el proceso? Las sombras empezaron a acercarse más, y el rugido de la criatura resonó a lo lejos, un recordatorio escalofriante de que el tiempo se agotaba. ¡Mateo! La voz de su amigo ahora sonaba más clara, pero cargada de angustia. No lo hagas. Puede ser una trampa. La advertencia le atravesó el corazón como un puñal frío, pero las sombras acechaban, cada vez más sombrías, exigiendo que tomara una decisión. «Puedo arriesgarme a perderlos», pensó, sintiendo el peso de su elección sobre sus hombros. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la inminencia del peligro. Se atrevería a usar el medallón y potencialmente enfrentarse al mismo abismo que había tratado de escapar toda su vida. El rugido resonó nuevamente, más cerca esta vez. Las sombras parecían danzar, preparándose para atacar. Mateo sabía que debía decidir pronto. La luz brillaba con fuerza, pero también empezaba a desvanecerse a medida que la oscuridad se arremolinaba a su alrededor. Y cuando finalmente alzó el medallón, una chispa de esperanza iluminó su rostro. «Déjame encontrar el camino», murmuró, preparándose para la batalla. En ese mismo instante, una revelación lo golpeó con fuerza. ¿Qué pasará si el precio por salvar a los que amo es convertirme en una de las sombras? El medallón brilló intensamente, y en su interior una voz le susurraba que la verdad siempre tiene un precio. La incertidumbre se instaló, pesando ferozmente sobre su corazón. ¿Puede un simple mortales luchar y recuperar lo que la oscuridad ha tomado? ¿O el fin de la luz marcaría su destino? Un eco estalló como un trueno, y las sombras se lanzaron hacia él. El momento crítico había llegado. Mateo sintió que el tiempo se detenía mientras aquella sombra monstruosa se abalanzaba hacia él. La negrura era palpable, como si pudiera tocarla con las manos. Con un grito que parecía surgir de lo más profundo de su ser, levantó el medallón, su única esperanza en ese abismo de desesperación. «Por los recuerdos, por los que amé», exclamó, dejando que la luz del medallón brotara en un haz deslumbrante. Las sombras se detuvieron en seco, atormentadas por ese resplandor intenso. Mateo vio los rostros de sus amigos, de su hermano, llenando su mente. Eran su fuerza, su razón. En ese instante comprendió que su dolor era la conexión que tenía con ellos, un vínculo que no podía romperse. El brillo del medallón se expandió, iluminando la cabaña donde todo había comenzado. Las paredes comenzaron a temblar, y la criatura soltó un grito desgarrador, desvaneciéndose en la luz. Cada rincón oscuro que conocía, cada recuerdo reprimido, salía a la superficie, iluminando lo que había sido su vida. «¡Salgan todos de ahí!», gritó, sintiendo cómo el aire se tornaba electrizante. Las sombras luchaban, arrastrándose al suelo, pero el brillo era demasiado fuerte. Como un faro, Mateo trascendió la oscuridad. Su voz resonaba con fuerza, llevando consigo una determinación inquebrantable. Todo el dolor de su pasado lo fortalecía. «Nadie quedará atrapado en esta cabaña maldita de nuevo», gritó, y cada palabra fue un golpe directo a la negrura. Las almas perdidas comenzaron a manifestarse, las siluetas de los niños ahora visibles. Ellos sentían su presencia, su luz. Los rostros antes en sombras ahora sonreían por fin. Mateo sintió que una energía nueva lo envolvía. «Súmense a mí, salgamos juntos», gritó, extendiendo su mano hacia ellos, sintiendo cómo sus dedos se entrelazaban en un abrazo reconfortante, formando un escuadrón de recuerdos vivos, cada uno brillando con la luz de la esperanza.
El jardín dejó de ser un lugar de sufrimiento. Las risas que una vez resonaron con dolor, ahora estallaban con alegría. Las sombras comenzaron a disiparse, llevándose consigo los ecos de las risas de la tristeza, su horror, todo lo que una vez significaba miedo. La cabaña, ahora un caparazón vacío, perdió su poder y comenzó a desmoronarse. Veía a su hermano acercándose, con una sonrisa iluminada. «¡Mateo! ¡Lo lograste!». Sus ojos eran un reflejo de gratitud, y mientras Mateo se despertaba de la penumbra, sintió la emoción calar sus huesos como un torrente de calor. Por fin hubieran liberado el sufrimiento de los niños atrapados. El paisaje comenzó a cambiar. La cabaña desapareció, y con ella el eco de los llantos y las sombras horrendas. En su lugar floreció un hermoso jardín. Las flores brotaban en 1000 colores vibrantes. La luz del sol brillaba en lo alto, brillando cálido y claro. Sin embargo, Mateo sabía que la batalla no había sido completamente ganada. La memoria de la oscuridad seguiría presente, un recordatorio de que siempre habría un costo por la luz. «Nunca olvidaré», susurró a aquellos alrededor de él. «Siempre tendré que recordar para que nunca más puedan sufrir de esa manera». Miró a los niños que ahora disfrutaban la libertad. Sus risas llenaban el aire de alegría. Se dio la vuelta para ver a su hermano. Las lágrimas brotaron libremente de sus ojos. «Lo sentimos, Mateo. No era tu culpa. Estábamos atrapados, pero ahora estamos libres». La conexión entre ellos era irrompible, una nueva promesa tejida en el aire. Mateo se sintió relajado y en paz, una paz que había anhelado, y supo que siempre llevaría consigo el peso de aquella experiencia, pero también la luz que sus recuerdos de amor por su hermano le brindaban. «Prometo que nunca volveré a ignorar lo que hemos vivido», murmuró mirando al cielo. «Por siempre seremos un equipo». Y mientras las risas resonaban a su alrededor y las sombras se desvanecían, Mateo se sentó en medio del jardín lleno de vida. Era un nuevo comienzo, lleno de esperanza, amor y el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una chispa de luz esperando a desatarse. Era el final de una pesadilla, pero un nuevo capítulo había comenzado, un capítulo donde todos podían vivir, recordar y amar juntos. No olvides que hay más historias increíbles por descubrir. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo para que más personas puedan vivir esta experiencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan ser parte de esta comunidad. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo.